chicos, buenos días. Espero estén bien, estén juiciosos, estén colaborándole a los papitos en todos los quehaceres diarios. Me alegra mucho estar aquí hoy hablándoles. Para el día de hoy vamos a realizar un breve recuento sobre lo que es la narración y la leyenda como parte de la narración. Recuerden que la narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a un personaje. Entonces, cuando contamos algo que nos ha sucedido o hemos imaginado, tenemos que hacerlo según una estructura o un esqueleto que tiene la narración, ¿verdad? Cuando hablamos de narración, encontramos la estructura que está dividida en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. Cuando hablamos de planteamiento es algo muy parecido a lo que veíamos cuando estaban más pequeñitos de inicio, que es donde se hace la descripción de los personajes, la descripción del tiempo, la descripción del espacio. Y eh, seguimos con el nudo, que es donde se plantea el problema como tal que se presente en la historia, ¿verdad? Más adelante, entonces, al finalizar, tenemos el desenlace, que es básicamente la solución a ese problema o lo que aconteció a partir del problema, ¿verdad? Tenemos unos elementos para la narración que son el narrador, los personajes, el tiempo y el espacio. El narrador, como tal, puede estar en primera persona o en tercera persona. En primera persona cuando es el mismo protagonista de la historia quien la cuenta. Y en tercera persona cuando es otra persona ajena a él quien nos cuenta la historia. Cuando hablamos de personajes, entonces hablamos de personajes principales y de personajes secundarios. Cuando hablamos de personaje principal, es el personaje más importante de la historia, a quien todo le ocurre en la historia, el que está desde el comienzo hasta el final de la misma. Cuando hablamos de personajes secundarios, son los que acompañan a ese personaje durante todos los sucesos de la historia. Eh, Tiempo, entonces el tiempo en que ocurren los hechos, ¿sí? Puede ser en pasado, presente o futuro. Bueno, el espacio, entonces siempre debe haber un espacio, un lugar donde acontecieron los hechos, ¿verdad? Puede ser el bosque, en el caso de Caperucita Roja, puede ser una montaña, en el caso de las leyendas, y así, ¿listo? Eh, Vimos también la leyenda como parte de la narración. Recuerden que dentro de la narración tenemos leyenda, mito, cuento, fábula, pero el día de hoy vamos a enfatizar en la leyenda. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, la leyenda es una narración de hechos sobrenaturales, naturales o la mezcla de ambos. Esto se transmite de generación en generación. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de forma oral o también lo hacen de forma escrita. Generalmente estos relatos lo que hacen es mostrarnos tradiciones o las costumbres de un pueblo o de una comunidad determinada. ¿Listo? Hay unos elementos constituyentes para la leyenda que básicamente están en todos los textos que correspondan al género narrativo. Entonces, narrador, personajes, tiempo, espacio y, en este caso, la acción o la trama. ¿Cierto? Entonces, iniciamos con el narrador, igual que lo que hablábamos anteriormente de todos los textos narrativos. Puede estar en tercera persona o puede estar en primera persona, dependiendo de quién lo cuente. Entonces, se recuerda en primera persona cuando es el protagonista quien cuenta su historia, o tercera persona en el caso de la leyenda, cuando hay de pronto un testigo que estuvo, que vio, y entonces él es el que viene a contar, que la leyenda generalmente se transmite de generación en generación. Personajes, entonces los personajes que encontramos en la leyenda eh, son personajes reales que algunas veces se enfrentan con seres sobrenaturales. Por ejemplo, tenemos el caso de la Llorona, tenemos el caso del hombre caimán, la pata sola y todo este tipo de leyendas que ustedes ya conocen, que me contaron en todas las exposiciones, muy lindas por cierto. Eh, Tenemos también tiempo y espacio. Entonces, tiempo, generalmente las leyendas son en tiempo pasado y siempre apuntan a un tiempo muy lejano, ¿sí? Igual, siempre tienen una época determinada, ¿ves? Cuando hablamos de espacio, entonces es el lugar donde acontecieron los hechos según la leyenda. Hay leyendas del Orinoco, hay leyendas, por ejemplo, las leyendas de Brasil, entonces están situadas en un punto específico en Brasil.
La acción o la trama de la leyenda entonces es el tema de los seres sobrenaturales, el tema del misterio. Generalmente las leyendas son misteriosas, son de cosas extrañas, son de cosas extraordinarias, ¿verdad? Listo, chicos, hasta aquí. Espero que les haya quedado claro, que hayan despejado las dudas que tenían con respecto a la leyenda. Cualquier cosa, pues igual ya saben que estoy presta para todas las dudas que tengan. ¿Listo? Me encantó haberles hablado. Muy juiciosos. Los quiero mucho y chao.